Esto es Uropet. ¿Y tú en pediatría? ¿Qué temas hoy, doctor? ¿Todo general? Ahí va. Uro 7. Sabía que iban a haber poquitos ese día. Creo que están comiendo. Sí, es que he escuchado que algunas personas cuando van a dar un examen no comen porque se sienten descargados, se van a ir a comer. Bueno, ya empezamos a volar. Pero doctor, nos dice las fijas y así hacemos una diferencia. Ya está listo. La fija, pero las fijas para los que vienen, pues, doctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, somos 7, doctor. Si pasamos los 15 puede ser. Ya, pero... Porque en el anterior grupo, cuando vimos biología, vinieron 15 la primera clase, 8 la segunda. ¿No es mejor calidad, doctor, que cantidad? Autodidáctico. Bueno, empezaremos. Voy a presentar, yo soy el doctor Orlando Cristian Latorre Delgado. Al igual que ustedes, yo he sido estudiante de pregrado de acá de la Católica. Qué bien. ¿Ya? También hice mi especialidad en neurología en el Hospital Llano, también por la Católica. Después de eso me fui a hacer una subespecialidad en neurología pediátrica por la San Marcos, en el Hospital del Niño, y en la Avenida Breña, deben conocer este hospital. El año pasado he regresado y ahora soy asistente del Hospital Casa. Entonces, por ese motivo, es que a mí se me encarga el tema de neurología pediátrica. Usted es el vaso, Uropet. Entonces, esa es la parte que vamos a empezar. Bueno, faltan 7. ¿Y qué tal fue su ingreso, doctor? Entonces, en esa parte yo soy bien preguntón, siempre pregunto varias cosas, porque ya no están en primero, segundo, tercer, cuarto, quinto año. Ustedes tienen conocimientos de farmacología, bioestadística, porque también vamos a hablar parte de eso, terapéutica, que son expertos, el Harrison se lo conocen de memoria, el Nelson para qué decir. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, conmigo vamos a hablar de infección urinaria, pero la infección urinaria no desde el punto de vista de pediatría, porque el pediatra a ver infección urinaria viene un niño con síntomas urinarios que muchas veces va a depender eso de la edad y le da su tratamiento, el estudio surogutivo. No, esta es una clase desde el punto de vista urológico, ya, porque recuerden que el urólogo es un médico el cual opera, entonces tiene muchas cosas que ver. Entonces, la infección del tracto urinario es considerada generalmente cuando vienen varios microorganismos y van a agarrar y van a infectar la vía urinaria. Puede haber o no la presencia de síntomas, porque vamos a ver que de acuerdo a la edad se van a presentar algunos síntomas que son y no son inespecíficos. Y cuando nosotros, muchachos, ¿son de esta clase o si no? Porque, muchachos, amigo, estoy dando clases. Entonces, cuando nosotros tenemos la presencia de un urocultivo, que va a ser la presencia de 10 a las 5 unidades, eso a mí me va a dar un cultivo positivo. Pero como vamos a ver, va a depender de la toma de muestra que se va a dar. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un neonato, al neonato no le van a decir, ¿contienes la orina? Botas el segundo chorro y recién le vamos a tomar y vamos a ver si es positivo o no. O un niño de 1 año, 2 años, lo cual no se puede hacer. Entonces, ahí vienen algunas diferencias con la parte de biología. ¿Y el tema de los síntomas, doctor? ¿Qué? ¿Ah? El tema de los síntomas. Porque, o sea, existe lo que es en adulto la bacteria sintomática, ¿no? Pero en el niño... También existe eso. Pero al final, si me haces recordar, te voy a explicar una parte cómo es y que va a depender de cómo dar el tratamiento. Pero siempre es sintomático en este caso. En los niños no. Es que los síntomas son inespecíficos, va a depender de la edad. Ah, bueno. Porque un niño de 1 mes no te va a decir, tengo disuria. Claro. Llanto, fiebre. Viene náuseas, vómitos, tiene fiebre, ¿no? Entonces, esa parte es lo que hace la diferencia. Entonces, la definición de infección de tracto urinario es respuesta inflamatoria del uroterio a la invasión que va a existir. La vía ascendente es la más común que va a existir, porque también existe vía linfática, vía hematógena que va a haber. Y Leisherichia coli generalmente es el 90% el culpable de la infección en el 90% de los casos. Como saben, existen un montón de cepas de Escherichia coli conocidas, algo de 250 aproximadamente. La infección del tracto urinario va a ser una interacción entre el uropatógeno, es decir, mientras el uropatógeno sea más virulento,
va a producir infección urinaria y el huésped sea más sensible por algún factor que va a tener este huésped, se va a dar lo que es la infección urinaria en pediatría. Con respecto a la prevalencia, viene a ser la tercera causa de atención en urología pediátrica. Normalmente, ¿cuál creen que es la causa más frecuente de atención en urología pediátrica? Fimosis y diftorquia, ¿ya? Es lo primerito. La tercera causa es infección urinaria. Cuando yo veo mi lista de pacientes, vienen los 20 pacientes, veo que son niños, yo estoy feliz porque más o menos ya sé que es fimosis o diftorquia. Sí, normal. ¿Esa fimosis es la primera? Primera y diftorquia, se Ahí pelean está. entre ambos, ¿ya? Eso es Pero si primero. veo una mujer en la lista de pacientes que vienen a la consulta, digo, vaya miércoles, va a estar media hora por lo menos, porque las mujeres, desde el punto de vista urológico, son complicadas, ¿ya? Porque de hecho que va a tener algo por la cual viene a consulta urológica que Claro. está complicándose que viene, entonces me va a tomar más tiempo hacerle la historia clínica. Porque viene por su penecito, testicular, fácil, se va el paciente. 5 minutos. La niña no, me va a tomar más tiempo. ¿Ya? Y si es niño con infección urinaria, peor todavía. Niño. ¿Ok? Entonces, es el 5% de la población pediátrica, es la tercera causa. La anterior vez yo pregunté, ¿es la segunda causa de infección del tracto urinario en urología pediátrica? No. En verdadero o falso. ¿Ya? La incidencia anual de 0 a 14 años, niñas 3.1 por cada 1000 y 1.7 por cada 10.000. Siempre es más frecuente en las niñas. Acá viene la diferencia de niños y niñas. Solo en el primer año de vida es más frecuente en varones, 3.9%. Y vamos a ver a qué edad es la más frecuente esta infección urinaria. Más veces, ¿ya? Fundamentalmente relacionado a un tema de fimosis. ¿Ya? Y la causa más frecuente de infección del tracto urinario viene a ser el reflujo vesicoureteral asociado en un 30 al 40% a esta patología. Entonces, acá nosotros tenemos ¿qué se llama? Un seguimiento de todos los pacientes que van a tener infección del tracto urinario, sean varones, que es esta que está sombreada, y sean mujeres. Con respecto a las mujeres, algo normal que se da en las mujeres es que tengan una infección urinaria por año. Todas las mujeres tienen normalmente ese tipo de frecuencia, ya sea en la infancia, en preescolar o cuando se casan y tienen la cistitis de la noche de bodas, cuando están gestando o durante toda su vida siempre tienen infección urinaria, es algo normal en ellos. En cambio en el niño las cosas cambian. Tienen su primer pico de infección urinaria a los 9 meses como causa fimosis. ¿Okay? Después de eso desaparecen las infecciones urinarias. ¿Y cuándo aparecen? Cuando el paciente ya está de edad y tiene problemas con la próstata. Porque ya habrán visto en las clases, ¿no es cierto? Retención urinaria, eso agarra y produce lo que son que las bacterias crezcan fácilmente en lo que son la orina y producen infección urinaria. Entonces, esa es la diferencia que va a haber. Entonces, si yo tengo, adelantándome aparte de la clasificación, una infección urinaria de un niño de 8 años, ya se considera infección urinaria complicada, porque no es lo normal que se venga a presentar ese tipo de infección en los varones. ¿Okay? No todo ahí tu nombre es complicado. Entonces, la clasificación, fácil, eso ya lo saben. Pediatría alta, baja, complicada, no complicada, sintomática, no sintomática, simple o severa. Vamos a ver. Primera infección versus recurrencia. La recurrencia es algo muy importante porque es la causa fundamentalmente que nos busquen en urología pediátrica. Porque van donde el pediatra una vez, les trata, les tratamiento, ¿sabe qué? Vaya. Viene por segunda vez, viene ya por tercera vez o 2 infecciones en este periodo que va a presentar y ya viene el paciente para urología pediátrica porque ya está teniendo muchas infecciones urinarias y ese es el motivo de consulta. Y existen otros tipos, infecciones no resueltas en la cual el paciente ha cumplido su ciclo de antibióticos 7 a 14 días y continúa con un urocultivo positivo. Persistencia bacteriana, ya después de los 14 días de tratamiento, vamos a recapitular. Infección no resuelta es que sigue con síntomas después de 7 a 14 días. Persistencia bacteriana que sigue con urocultivo positivo después de 14 días. Y reinfección que puede darse en el 95% de los casos cuando el paciente ha pasado su infección urinaria, tiene un urocultivo negativo
pasa 1 o 2 semanas y vuelve a tener una infección urinaria, generalmente por otro germen, ¿ya? O por otra cepa de Escherichia coli, lo cual muchas veces es muy difícil de ver porque solamente en el cultivo ponen Escherichia coli, ¿no es cierto? O muchas veces, por ejemplo, pueden poner BLE, resistente BLE, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso se hablaría de lo que es una reinfección. Pero más cuando sería una persistencia si fuera coli, ¿no? Porque no te dan el dato de la cepa. Claro, pero no tenemos cómo ver nosotros el tipo de cepa, por ejemplo, cepa número tal, ¿no? Entonces, si tú repites el urocultivo y sigue con la misma cepa, hablamos de eso. Pero los urocultivos generalmente no tenemos esa parte. Y, o sea, dijimos persistencia bacteriana, por ejemplo. Persistencia bacteriana. Clasificación. La pielonefritis, cuando tiene síntomas, recuerden, la diferencia es fiebre, escalofríos, dolor en el flanco, bacteriuria, piuria. Pielonefritis crónica, cuando el paciente ya tiene cicatrices postinfecciosas, que generalmente se deben a un reflujo pésico-ureteral, en la cual nosotros ya, como vamos a ver más adelante, tienen unos estudios de gammagrafía en la cual ya tienen alteraciones a nivel del riñón, lo que se traduce en cicatrices renales. Y la clásica cistitis, que son síntomas bajos, ¿no es cierto? Disuria, poliaciduria, dolor suprapúbico, ¿ya? Y que puede darse incluso por una radiación que puede haber en pacientes que están post-radioterapia, y la uretritis, que generalmente más se ven en pacientes que están en la adolescencia. En sí, una infección no complicada es aquella que tiene un tracto urinario normal. Eso es en sí lo más frecuente o lo que nosotros tenemos que recordar, Sebastián. Y la hito complicada viene a ser cuando ya tiene una alteración en el tracto urinario. ¿Ya? Cualquier alteración que pueda haber, o ya usa dispositivos a nivel urinario, etc. O, por ejemplo, si es un paciente que es de sexo masculino. Ya nosotros hablamos de una infección del tracto urinario complicada. Por ejemplo, si es un trasplantado renal, tiene un doble sistema pielocaliciar, es un paciente que es monorreno, etc. ¿Cuál es la vía más frecuente de infección del tracto urinario? Ascendente, pero existen el resto de las otras vías que van. Entonces, las causas de infección del tracto urinario son 3: alteración anatómica, alteración funcional y deficiencia inmunológica. ¿Dónde nosotros entramos a tallar? En la afección anatómica con una cirugía. En la funcional, muchas veces sí, ¿ya? Aunque indirectamente. ¿Por qué? ¿Cuál sería una alteración funcional o cuál es un antecedente que nosotros preguntamos en la consulta de biología pediátrica? Si el paciente es estreñido o no es estreñido. ¿Ya? Esa parte es muy importante porque muchos no la preguntan y eso es lo primero que nosotros le decimos al paciente. ¿Cuántas veces se evacúa? Una vez que el paciente recién ha normalizado esa parte, recién nosotros podemos pensar que tiene una alteración anatómica. Mientras no, eso. Entonces, existen algunos riesgos en la vía urinaria que pueden producir una infección del tracto urinario. Obstrucción, como vamos a ver, pueden ser cálculos, estenosis periureterales, infecciones del tracto urinario, desdobladores de urea y cálculos. ¿Qué cálculos producen estos? ¿Que han dado examen hace poco? ¿Cuáles? ¿Esa desdobladores de urea? ¿Cuáles son los que producen los desdobladores de urea? ¿Qué han dado examen, no? Sí. No son de esos. Para el examen lo dejamos, ya busco. Voy a hacer una pregunta de eso. Porque deberían saberlo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cálculos son? Doctora. ¿Ácido úrico? No. Champén, no importa, pero vamos. Oxalato de calcio. No. No. Estrubita. Estrubitas. Los estrubitas son desdobladores de urea. ¿Lo han estudiado? ¿Cuándo ya han dado examen o no? Protes. Protus también, y después está Pseudomonas como tercera causa. ¿Cuáles son los desdobladores de urea entonces? Protus y Pseudomonas. ¿Cuáles son qué? Las desdobladoras de urea, ¿son estas dos? Protus, Pseudomonas y generalmente el estrubita, pues, el que me ha hecho primero. Protus mirabilis, Pseudomonas. Falta uno. Que me dijeron primero. Se me dio. Protus, dije. No, Protus es el segundo, Pseudomonas tercero. Primero. ¿Oxalato de calcio? No, antes que ese. ¿E. coli? Acaban de decirme, el germen más frecuente. ¿E. coli? No. ¿Cómo se llama?
Sí me dijeron. A ver. Es que dije prótesis. Ácido úrico. No. Los de Struvita son cálculos de sopladores de urea. Generalmente son producidos por tiene el germen, pero ahorita se me iba. Esa me vas a recordar para el final. Anomalías congénitas del tracto genitourinario. Doble sistema calicial, ureterocele, que eso es lo que vamos a ver. Catéteres en pacientes que son hospitalizados. Necrosis papilar renal en pacientes que son que tienen diabetes mellitus. Mielomeningocele porque va a haber una alteración en la inervación a nivel de la vejiga. Generalmente son pacientes de neurocirugía, pacientes de diabetes mellitus relacionados con la necrosis papilar renal y el embarazo que tiene también algunas características que va a producir que tengan infecciones urinarias recurrentes. ¿Existen algunos factores defensores de la huésped? Sí, existe un ascenso de las bacterias que empieza a nivel de la uretra, por eso es que es muy importante la limpieza de la uretra, porque los varones, ¿qué secretamos todos los días en el pene? ¿Qué secretamos, doctor? Secretamos esmegma. Esmegma, ¿cierto? Y esto hace que se colonice la región perineal, por eso tiene que ser la limpieza diaria, ¿ya? Y las niñas, ¿qué tenemos que tener cuidado? La limpieza de las heces tiene que ser de adelante atrás o de atrás adelante. De adelante hacia atrás. Y algunos factores genéticos o antecedentes, los cuales son muy importantes para hablar de lo que es infección del tracto urinario. Entonces, lo que he hablado, ¿ves? Los factores: colonización de prepucio, esmegma, el uso del pañal, apenas no hay que esperar a que esté recontra mojado para el cambio, lo cual es muy importante. Y aquí viene una cosa muy importante. Les he mencionado que en los pacientes que tienen 9 meses es importante. ¿Por qué? Porque pueden tener infecciones del tracto urinario por una causa que es la fimosis. Después generalmente no se relaciona a fimosis, pero se ha visto en estudios que el 95% de los niños con infección del tracto urinario son pacientes no circuncidados y que de 10 a 20 veces se incrementa la incidencia de ictus en niños en pacientes no circuncidados, pero no por eso se va a indicar la circuncisión en todos los pacientes que tienen fimosis, solamente en aquellos pacientes que tienen infección del tracto urinario. ¿A qué edad? 9 meses. Es tercero, doctor, creo que el otro que faltaba. No, no es tercero. ¿Un poco? Pues, Serratia. Factores de defensa del huésped. Ya. Solo la presencia de bacterias, recuerden, no es suficiente para causar una infección del tracto urinario. Puede ser un paciente inmunocomprometido, que es un trasplante renal, etcétera, que esto puede provocar la presencia también de una infección del tracto urinario. La colonización marcada en el 75-80% de los niños sanos y solo 1 a 3% se infectan. Se ha visto en varios estudios al ver que están infectados, pero esos niños no realizan infección urinaria. Por ende, existen factores que son protectores del mismo huésped y va a depender del mismo huésped y no solo de la virulencia de la bacteria, ¿no es cierto? ¿Qué es virulencia, doctor? Microbiología. Con la doctora Noemí, ¿sigue enseñando? Sí. ¿No? La doctora Barahona también enseñó sobre eso. ¿Sí? Capacidad de generar una infección de un patógeno. Sobre todo Capacidad de infección de un patógeno. Se sugieren otros factores del huésped comprometidos, los cuales maduran después del primer año. O sea, normalmente nosotros no es que vamos a de frente operar a un niño cuando tiene infecciones recurrentes, algo sea muy necesario. Se tiene que esperar a que madure. Y como vamos a ver en el reflujo vésico-ureteral, existe una edad tope para poder esperar, para nosotros empezar a dar el tratamiento. Dentro de los factores de virulencia existen estos, que más esto es más una clase de microbiología, que aprendan a hacerlos para el examen, puede ser que... Entonces, la infección del tracto urinario, ahora sí, entrando al tema en sí: alteración anatómica, funcional, deficiencia inmunológica. Antes de eso, la toma de muestra, que es muy importante. Existe bolsita colectora de orina, ¿no es cierto? La que vienen y se lo pegan alrededor de los genitales para producir tomar la muestra de orina, porque son niños que no pueden colaborar con esto. Cateterismo, que puede hacerse en niños que sí, un poco más grandes, 2, 3 años, en los cuales se coloca una sondita,
Se saca la orina, se pone un frasco estéril y se envía. Y la punción suprapúbica, que es más frecuente en ¿quiénes? Neonatos. En neonatos. Y chorro intermedio en pacientes los cuales, adultos, o en niños en los cuales puedan ya colaborar. ¿Mayores de cuántos? 7 u 8 años. Cuando nosotros vemos el examen completo de orina, nosotros tenemos que ver fuera de los síntomas, normalmente los valores de leucocitos, que pueden ser mayores de 5 o mayores de 8 por tanto. Y lo que acá es importante es la presencia de la estereasa leucocitaria o de los nitritos que nos pueden indicar la presencia de infección urinaria. Pero ¿cuál es el examen que nos dice si el paciente tuvo o no tuvo infección urinaria? Urocultivo, lo cual muchas veces los pediatras se olvidan de pedir. Y esta parte sí es pregunta de examen, así que apúntenla bien. Y nosotros, para hablar de un urocultivo positivo, transmisión limpia o chorro intermedio, más de 10 a la 5, mayor de 10 a la 4 en cateterismo, y por punción suprapúbica, así exista una bacteria, hasta menos de 10.000. Es muy importante ver ese valor para hablar de urocultivo positivo. Cuando nosotros tenemos una infección del tracto urinario en menores de 2 años, como les mencionaba al inicio, los síntomas son inespecíficos. Irritabilidad, nada relacionado con la vía urinaria, todos los que están ahí. La dificultad es para obtener la muestra, pero ya saben que otras alternativas pueden. Siempre hay que verla como complicada, eso es muy importante, ¿ya? La recurrencia está ahí, sus valores, siempre es más frecuente en niñas más que en niños. Y la tendencia fundamentalmente es causar cicatrices, pero ¿en quiénes? ¿En qué tipo de infecciones? Las febriles. Por eso ese tipo de infecciones nosotros tenemos que tenerle en mira y tenemos que ponerla en la historia clínica. Cuando viene un paciente con infección del tracto urinario, ¿yo qué le pregunto? Señora, ¿cuántas infecciones ha tenido este año, 2024? 3, doctor. ¿Y las 3 han sido con urocultivo positivo? Que dicen, no, solamente 2 han tenido urocultivo. ¿Y tuvieron fiebre alguna de ellas? Sí, doctor, 3 infecciones han tenido fiebre. Ok, pues esas infecciones tienen el riesgo de producir cicatriz renal y eso puede producir daño renal. Y al paciente, si son muy frecuentes, pueden llevar incluso a lo que es hemodiálisis. En las infecciones del tracto urinario mayores de 2 años, ya va a depender si tiene o no tiene el paciente edad para identificar los síntomas. Pero esto solamente es en algunos niños. La gran mayoría sigue teniendo síntomas inespecíficos. Algunos tienen polaquiuria, dolor abdominal, náuseas, vómitos, pero fundamentalmente, ¿quién nos hace el diagnóstico ahí? El urocultivo y el examen de orina y el estado basal que se ve alterado. Pero eso se ve en varias enfermedades. Entonces, ¿chamba de quién es el inicio? De pediatría, ¿cierto? En lo que es imagenología, va a haber algunas indicaciones que nosotros vamos a pedir, porque nosotros, cuando viene el niño para el estudio, no es que a todos le vamos a pedir cistografía, tomografía, mamografía. Eso es ser muy invasivo. Si una cistografía en un adulto es algo muy traumático, ¿ustedes se imaginan tomarle una cistografía a un niño? Es horrible, porque tienes que estar consciente, tienes que estar despierto y te colocan una sonda en el pene o en la uretra, ¿ya? Y tienes que estar consciente para poder ver los resultados. Entonces, la imagenología recién se da cuando existe alguna alteración en la vía urinaria, historia de cálculos, obstrucción ureteral, vejiga neurogénica ya por antecedentes del nacimiento, ¿no es cierto? Cirugías previas o infecciones del tracto urinario poco usuales, como los que están acá, diabetes mellitus o niños después de su primera infección, muy rara vez, pero nosotros tenemos que tener tino para poder realizar eso. Con respecto a la imagenología, ya casi muchas veces no se usa, la radiografía simple puede servir para ver cálculos. ¿Cuáles son los radioopacos y los transparentes? Radioopacos son los que... Oxalato, calcio... ¿Ácido úrico? No, sí son radiolúcidos. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, los pacientes que toman indinavir. Radiolúcido. Paciente que toma indinavir, radiotransparente también por el antecedente, paciente con VIH. ¿Ya? ¿Qué otro más? Ácido úrico, ¿no? Los de santina, indinavir, ácido úrico y los, ¿cierto? Entonces, y la placa muchas veces sirve para ver eso.
Los de Sistina. Antes se usaba, o muchas veces usábamos lo que es el urograma excretor, en el cual se pone sustancia de contraste endovenoso, se espera que llegue al riñón, se empieza a tomar una placa simple y placas a los 5, 10, 15 minutos y va bajando el contraste del riñón hacia la vejiga y sale normalmente. Entonces en ese transcurso se van tomando placas. La tomografía, que ya se ha vuelto casi un día a día, en los cuales nos da muchas mejores imágenes, cortes coronales, sagitales que se van a... ¿ya? Y acá viene la parte de lo que es el radiorenograma. El radiorenograma es un examen el cual sirve para ver la presencia de obstrucción y sirve para ver la presencia de cicatrices renales. ¿Ya? Los que usamos en urología pediátrica generalmente son dos en los hospitales de nivel 3 para arriba. ¿Cuáles son esos dos radiorenogramas? El DMSA y el DPTA. No sé. ¿Okay? DMSA, que te va a dar las imágenes, ustedes van a verlas acá, y si ustedes ven muescas, es la presencia de cicatrices renales. ¿Ya? También se usa el MAC3, o lo que es caro, un examen de MAC3 por lo menos está entre 3.500 a 5.000 soles. ¿Ya? Si le hacen DMSA, más o menos ese examen está entre 700 y 1.500 soles. Y el DPTA es un examen que sirve para ver obstrucción en la vía urinaria. ¿Cómo así? Normalmente ustedes van a ver esta imagen en el radiorenograma, pero esta imagen está invertida. Este lado, cuando ven la tomografía o la radiografía, ¿qué lado corresponde? ¿El derecho o el izquierdo? En el radiorenograma no es así, es invertido. Primera diferencia. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Y cuando ustedes van a ver el informe les viene unas curvas, en la cual ustedes van a ver y está bien indicado left y right, ¿no es cierto? Para ver qué lado es el derecho o el izquierdo. Normalmente este examen está relacionado o asociado a un test de furosemida. ¿Cómo así es la lógica para poder interpretar un radiorenograma? Normalmente inyectan el radioisótopo, los doctores de medicina nuclear, y después que el radioisótopo entra por la vena, llega hacia el riñón, lo va pintando, y llega un momento en que lo va a expulsar. Entonces, ¿cuál es la lógica de este examen? Si yo administro furosemida, Va a tener que expulsarlo rápido. ¿qué tiene que pasar con la orina si yo administro furosemida o cualquier componente que esté dentro de la orina? Lo voy a eliminar más rápido, ¿no es cierto? Sí. Entonces viene y lo elimino. ¿Ok? Entonces, viene la curva, administro la furosemida, viene la caída, ¿no? Lo que es el washout. Eso es normal. Y se elimina el contraste. Entonces, este paciente significa que su vía urinaria Está premiado. está permeable, o sea, toda la vida no hay ningún tipo de obstrucción. En cambio, si yo administro la furosemida y la curva se va para arriba, Es que hay una significa obstrucción. que existe una obstrucción en la vía urinaria. Entonces, yo no sé en qué parte, puede ser arriba, puede ser abajo, eso me va a indicar la clínica para ver si esto es una obstrucción o no. Doctor, entonces, usted, a ver, yo le pregunto, ¿cómo usted en la vía urinaria me haría la diferencia de una obstrucción en la parte superior y una obstrucción, por ejemplo, a nivel de la uretra? ¿Qué encontraría en la ecografía? Me guiaría por si es radiopaco. No, o sea, ¿pero qué encontraría en la ecografía? Porque si acá está obstruido acá, ¿qué aparece en la ecografía? ¿Qué encuentra? Hidronefrosis. Si yo agarro y la obstrucción me saqué en uretra, será una ureterohidronefrosis bilateral. ¿Ya? Bilateral. ¿Sí o no? ¿Por qué bilateral? Es que si la obstrucción la saqué en uretra, A uretra. claro, acá abajo, yo escuché uretra. si la obstrucción es acá, Ah, sí. es una ureterohidronefrosis Hidronefrosis bilateral bilateral. con gammagrafía, con DPTA, que se llama, que indica que hay obstrucción. Claro. Pero si solo tengo hidronefrosis izquierda, lo más probable es que la obstrucción esté a nivel del uréter superior. Pero si yo tengo una ureterohidronefrosis derecha y el izquierdo normal, lo más probable es que la obstrucción esté llegando. Listo. Entonces lo relacionan con lo que van a encontrar. Es lógica, nada más, ¿no es cierto? No es cuestión de hacerse un mundo. Ya está la tomografía,
Y lo que tienen que recordar es que la cistoscopía es un examen que muchas veces ¿será una evaluación de rutinaria en la infancia? No, solamente es necesario cuando ya ese niño tiene sospecha de alguna alteración anatómica como ureterocele, y vamos a ver esas indicaciones cuáles son. Entonces, ahora sí, esa es la parte que corresponde a urología pediátrica. Vamos a ver reflujo vésico-ureteral, obstrucción urinaria, disfunción intestinal y estreñimiento. No, en esta parte sí vamos a ver lo que es reflujo vésico-ureteral asociado a obstrucción urinaria asociada a lo que es estenosis periureteral y ureterocele. Esa parte sí las vamos a definir, porque la disfunción mixonaria y el estreñimiento es más un tema que lo ve ¿quién? El gastropediatra. Nosotros no. Disfunción mixonaria. Reflujo vésico-ureteral. Como su nombre lo dice, es el flujo retrógrado de la vejiga al ureter. ¿Okay? Normalmente el reflujo vésico-ureteral puede ser primario o secundario. Normalmente, ¿qué pasa? Viene el ureter, atraviesa, ¿cómo se llama el músculo de la vejiga? El detrusor, ¿no es cierto? Y muchas veces esta inserción del ureter es inmediata, atraviesa el detrusor e inmediatamente sale. ¿Okay? Pero otras veces hace un túnel submucoso para poder insertarse. Cuando ese niño ha desarrollado un túnel submucoso, tiene mucho menos probabilidad de desarrollar un reflujo vésico-ureteral, porque este es un mecanismo antirreflujo. es como una cremallera. Por eso que la causa del reflujo vésico-ureteral primario es cuando puede ser un uréter intravesical corto. Sale inmediatamente o ausente. O cuando tiene deficiencia del músculo longitudinal del uréter submucoso. O cuando existe una ectopia lateral, porque normalmente estas son las zonas en las cuales va a haber menos probabilidad de reflujo vésico-ureteral, que es donde se forma el trígono vesical, que está formado por el meato izquierdo, el meato derecho y el de la uretra. Entonces, a ese nivel es muy difícil que el paciente, si ha desinsertado el ureter a ese nivel, que tenga un reflujo vésico-ureteral. Pero sí en las zonas D, C y B, y en las zonas hacia abajo, en las cuales ya sería un uréter ectópico. Como hemos mencionado, la relación con el porcentaje de lo que es infección del tracto urinario es del 30 al 50% que va a presentarse. Y menos del 1% de recién nacidos normales e infantes presentan reflujo vésico-ureteral. Como se van a dar cuenta, el reflujo vésico-ureteral puede ser normal en muchos pacientes. ¿Ya? Incluso pacientes, o tal vez ustedes o yo, cuando he nacido, si no he tenido infecciones urinarias, puede que haya tenido reflujo, pero no estaba asociado a infecciones urinarias. Cuando nosotros tratamos un reflujo, como vamos a ver, cuando ya empieza a haber infecciones urinarias recurrentes y hay un tipo de tratamiento como lo vamos a ver. ¿En quiénes es más frecuente el reflujo vésico-ureteral? En recién nacidos, pero niños. Infantes y niñas es más frecuente en ellos. Y acá viene el truco, disminuye con el tiempo. ¿Cuál creen que es el punto de corte para que en urología nosotros empecemos a tratar un reflujo vésico-ureteral? ¿Cuál quieren? No sé que no lo saben, champén. 4 años. 5 años. 6. Sebastián, 3 años. Es 5 años. ¿Okay? Reflujo vésico-ureteral, que el paciente sigue haciendo infecciones urinarias más de 5 años, nosotros entramos a tallar. Pero si es un niño el cual tiene ya bastantes cicatrices renales, de 2 años, de 1 año, sigue teniendo infecciones del tracto urinario, igual nosotros entramos a tallar. Pero la espera normalmente es hasta que edad 5 años. ¿Puede haber reflujo vésico-ureteral secundario? Sí. ¿Secundario a qué? Uropatía obstructiva baja, valvas de uretra posterior, que también lo vamos a ver el día de hoy, ureterocele, vejiga neurogénica, porque en la vejiga neurogénica, ¿qué pasa? Es una vejiga la cual no puede eliminar la orina, puede haber aumento de la presión intravesical, y ese aumento de la presión intravesical, ¿qué va a producir con la orina? Que de la vejiga pase hacia los riñones y regrese. Disfunción vesical o miccional, generalmente pacientes que están estreñidos, o normalmente, como ustedes saben, cuando viene la micción, es toda una secuencia que está bien coordinada.
son elementos coordinados, porque se empieza a llenar la vejiga y ¿qué pasa con el esfínter? El interno externo. Está cerrado, ¿no es cierto? Hasta que se llena determinada capacidad, 350 mililitros, eso ya lo han visto en la primera clase. Después agarra y entra la parte simpática, parasimpática, se abre el esfínter, no sale la orina. Pero en la disfunción miccional todo está hecho un desorden. ¿Ya? Entonces ese problema también entra a tallar y puede producir infección del tracto urinario. Grados de reflujo vesicolateral. Cada vez que va incrementándose el grado va deformando la vía urinaria y normalmente, como vamos a ver, todo depende del tipo de grado que se va a ver salud para ver el tipo de tratamiento que nosotros le vamos a dar. Normalmente este cuadro es muy importante porque nos habla de lo que es la resolución espontánea, que es normalmente hasta los 5 años. Mientras menos sea el grado de reflujo vesicoureteral, tengo mayor probabilidad de que tenga una resolución espontánea. Por eso pone acá, en algunos estudios he visto que en el grado 3 la resolución es 63, en otros 80, en otros 85. Y a medida que va aumentando el grado, y cuando es bilateral, la resolución espontánea cada vez es menor. ¿Ok? Eso les pregunté en el anterior grupo. Entonces el reflujo vesicoureteral tiene un tratamiento endoscópico y tratamiento abierto y también tratamiento laparoscópico. Entonces el tratamiento endoscópico se usa mediante inyecciones, entra por cistoscopía hacia la vejiga, ¿ya? Y mediante una aguja se hace una inyección submucosa para hacer que la orina no regrese y elevar la parte submucosa y poder inyectar. Son sustancias biocompatibles que generalmente se usan como está de moda en medicina estética. Seguramente Sebastián de acá a unos años nos va a explicar esa parte, ¿no es cierto? A base de ácido hialurónico. Entonces, existen varias marcas, está el Deflux, está el Bantris, que normalmente, y se coloca la inyección, ¿para qué? Para evitar que la orina regrese hacia el uretra. Pero tiene un inconveniente. Tenemos que tener un cistoscopio, que es un aparato muy pequeño para poder entrar a la vejiga. ¿Y cuánto creen que es el costo de cada ampollita que se les va a inyectar a los niños? Como 5.000 Entre 4.000 a 5.000 soles un frasco. Sí. Entonces, normalmente esa es Así es el y normalmente, si es bilateral, nosotros usamos 3 o 4. Y solamente en ese material se usa. ¿En Perú es sencillo o es caro? Normalmente es caro, a nivel internacional es caro, es carísimo. ¿Ya? Entonces, ahí viene que cuando es un cuarto, quinto grado, no vas a poder botar 30.000 soles en una cirugía. Es algo que el paciente tenga. Y acá viene lo que es el reimplante ureteral. Entonces, ¿en qué consiste el reimplante ureteral en pocas palabras? En que en cirugía nosotros le fabricamos el túnel submucoso al paciente. Entonces, primero desinsertamos el uréter, lo jalamos, liberamos, y después de liberarlo le hacemos un túnel y lo volvemos a insertar. Ese es sencillo. Atravesamos toda la pared y después le hacemos un túnel submucoso y suturamos. Queda ahí la cirugía. Entonces, y por vía laparoscópica se entra con los trócares en la parte de arriba, vemos la vejiga que está en la parte de abajo y lo que nosotros hacemos, cortamos hacia el músculo detrusor y colocamos el uréter y damos puntos. Le fabricamos un túnel, ya con la técnica de Lis Greger, que es diferente, porque esta técnica es la técnica politana. Porque existen otras, eso no es un examen, porque existen otras técnicas. Heel, double heel, y va cambiando de acuerdo a eso. Pero eso con ustedes no va. Tratamiento endoscópico, que es el ideal, tratamiento de cirugía abierta y tratamiento laparoscópico. ¿Cuál es el más usado? Dependiendo del grado. Si yo te pregunto, lo más indicado en un paciente con reflujo vesicoureteral quinto grado, ¿será el tratamiento endoscópico, verdadero o falso? Falso. Todo depende del grado. ¿Cómo es por grado entonces? Si fuera de grado 1 a 5 va a variar. O sea, si es de grado 1 a 5 va a variar, ¿no? Pero ¿cuál sería de cada uno, no? Según grados. ¿Cómo haces
este grado, le haces una cistografía. No. Es lo que mencionaba Valencia. Pero una vez que tengas eso, ¿cómo lo tratas? Cirugía. ¿Y el abordaje, cuál es mejor para cada uno? Otra vez te explico. Menos grado, tratamiento endoscópico. Endoscópico hasta cuarto, Tercer grado. hasta tercero. De ahí es Abierto. ya. Laparoscopia. A menos que sea grado 3 bilateral. Claro. O si es que es un paciente que ha tenido ya tratamiento endoscópico bilateral frustro o unilateral y continúa con reflujo, ya se sabía. Ahora vamos con la estrechez pielo-ureteral. Causa más frecuente de uropatía obstructiva alta. ¿Ok? Eso grábenselo bien en su cabeza, no sé cómo. ¿Ok? El diagnóstico normalmente se hace en las ecografías que toman cuando está gestando, ¿no es cierto? Recuerdan que había dos tipos de ecografías, la cromosómica y la morfológica, ¿cierto? En esas ecografías les van a indicar que el niño tiene hidronefrosis, ¿ok? Y cuando el niño nace tiene una masa abdominal palpable, que será la hidronefrosis que está produciendo. A medida que va aumentando la edad, generalmente en los niños más pequeños tienen dolor abdominal recurrente, pero en niños que son adolescentes tienen dolor lumbar. ¿Ah? ¿Y cuáles son los síntomas? Infección del tracto urinario, hematuria, y muchas veces es asintomático y solo es un hallazgo que se va a encontrar en la ecografía. Y ahí está el porcentaje de ser bilateral. Entonces, esta estenosis pielo-ureteral, cuando es intrínseca, generalmente se debe a una alteración de las capas musculares que va a estar a ese nivel. O va a existir un aumento de colágeno, o una alteración de peristalsis. Entonces, todo eso que va a provocar obstrucción. Y la orina se va a acumular a ese nivel. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Y existen otras causas que son extrínsecas. Eso quiere decir que son de afuera. Que pueden ser un vaso aberrante en el cual es un vaso, ¿ya?, del riñón que cruza hacia el uréter. Y como cruza a nivel del uréter, produce esa estenosis, entre comillas, pielo-ureteral. O puede haber una fibrosis periureteral o un uréter retrocavo. ¿Dónde está? Doctor, usted que está bostezando, ¿qué tratamiento le haría acá en el vaso aberrante o acá? ¿Qué haría para solucionar esto? Ya que lo he visto hasta las amígdalas. Tendría que ubicar el ureter, sacarlo de O sea, que cortas la cava, la anastomosas y... No la cava, sería El ureter. el uréter. ¿Y acá arriba qué haces? ¿Cortas la arteria para que esté suelto? ¿O cortas el uréter y vas? Cauterizar. ¿Qué haces? Por eso te pregunto. Tu lógica, ¿qué te digo? Habría que, hay que buscar una manera de colocar tus cosas en su lugar. ¿Cómo harías para colocar? Tú eres el cirujano, doctor, ¿qué hago? Cauterizar. Le cortas el uréter, le sacas el riñón mejor. Entonces vamos a ver eso, ¿ya? El ureter ya lo estoy haciendo. Lo dejamos ahí, cuando lleguemos al tratamiento vamos a ver esa parte. Ya. Entonces, como es una estenosis, yo tengo la ecografía prenatal en la cual me dice que hay una hidronefrosis y también tengo que tener una ecografía postnatal confirmatoria que tiene hidronefrosis ese niño. Pero esta ecografía tiene que ser tomada a las 2 semanas de gestación. Postnatal. Pues como postnatal, porque si tiene una ecografía de a la semana o a los 2 días de nacido, que es lo que pasa normalmente, ya sin interconsultas de neonato, entonces ¿sabes qué? Es urgente, es una hidronefrosis. ¿Cuánto tiempo tiene el niño? 2 días y los neonatólogos están asustados porque eso no se... Existe hidronefrosis fisiológica, la cual es fisiológica hasta la 2ª semana. Y por lo tanto, acá dice bien claro, ecografía postnatal a partir de la 2ª semana. Entonces, si es un niño que tiene ecografía postnatal, tiene masa palpable, ¿no es cierto?, está haciendo infecciones urinarias, y hemos indicado que un niño de menor de 2 años es muy importante estar tras él cuando tiene menos de 2 años por una infección urinaria única y más los otros síntomas, le realizamos una cistografía.
O si es un niño el cual ya tiene 2 o 3 años y tiene infección del tracto urinario, y le hacemos una cistografía para nosotros ver qué grado de reflujo bésico ureteral tiene. Y después recién le indicamos el radiorenograma diurético, que es lo que es la gamografía. ¿Qué tipo de gamografía le diagnosticamos? ¿De MCA o de PTA? De TPA. De PTA con test de furosemida. ¿Ya? Gamografía renal. Y hemos dicho, esta es una curva normal. Cuando administramos furosemida, acá si se va hacia arriba es una obstrucción, y esta es la parte normal. Y esta, ¿Cómo era esto? esta es normal. Sí, Esta es obstructiva. ¿Y esta qué tipo será? No es normal. Esta es de una hidronefrosis fisiológica. ¿Ya? Fisiológica. ¿Qué pasa? A veces se van a encontrar con un tóxico, una tóxica neonatóloga, te dice, doctor, no, usted tiene que decirme esta semana, ya, pídenme un radiograma. Y te llega esto. Es una hidronefrosis fisiológica. Punto. No es una estenosis periureteral. Si es que pasara. Pero lo ideal es esperar a las 2 semanas para después. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la estenosis periureteral y de lo que es el ureter retrocavo y de lo que es el vaso aberrante? Básicamente. La pieloplastia. La pieloplastia, desde sus inicios, esta técnica fue inventada por Randolph von Himes, en la cual lo que se tiene que hacer es una sección de la parte y anatomosar. En técnica quirúrgica, esa parte no les corresponde a ustedes. Sí recordar el nombre de la técnica, y que sí, lo que se tiene que hacer es cortar esa parte. Entonces ahora sí vamos a la parte de ¿qué se hace acá? Se corta el uréter, se hace un bypass, el vaso aberrante, y se hace pieloplastia, colocando catéter doble J, por supuesto. ¿Qué hago en el uréter retrocavo? Libero el uréter, secciono el uréter, saco esa parte, pieloplastia. ¿Ok? Existen otros tipos de cirugía en las cuales existe una recidiva de la estrechez, en la cual es una ureterocalicostomía, en la cual se anastomosa el uréter con el cáliz. ¿Qué tan frecuente es hacer esa cirugía? Hasta ahora yo hice acá en Arequipa 3 Este año nada más. ¿Eso predispone a que eventualmente necesiten ¿Qué? apoyo renal? El que sea unido al cáliz ¿Cómo? A ver, O sea, el hecho de... ¿Tienen una función renal normal o van a tener? No, esto va a depender. Por ejemplo, son pacientes los cuales en el radiorenograma, fuera de indicarte si existe o no obstrucción, te va a indicar cuál es la función renal por cada riñón individualmente. Porque si tú le pides una creatinina, te dice creatinina normal. Ajá. Pero cuando tú le pides el radiorenograma, te dice riñón derecho funcionando al 30%, riñón izquierdo al 50%. Y el riñón derecho es el que tenía la estenosis periureteral. O sea, ya está afectándose porque debería ser 50-50. Entonces, el radiorenograma te va indicando más o menos cómo va la función renal y va a ser el examen que tú vas a controlar dentro de un año una vez que esté operado para ver si continúa teniendo cómo está la función. ¿Ya? Hay pasaje de orina, muchas veces indica subobstrucción, pero te indica que los valores a nivel de la obstrucción, a nivel de cada riñón, se mantienen igual, lo cual hace que tú estés tranquilo, que está pasando orina, y tú estás tranquilo que la cirugía fue bien, pero tiene que estar en sus controles, porque hay niños que vuelven a hacer estenosis, y en ese caso puede hacerse ese tipo de cirugía, si es que ya no alcanza el uréter para poder anastomosar a la pelvis renal. Es como una gamografía renal, Es una gamografía. básicamente. Segundo punto, ureterocele. El ureterocele, como ustedes ven acá en la imagen, es una dilatación quística del uréter submucoso. Se asocia generalmente doble sistema pilocalicial. Como vamos a ver, existe una ley. Viene así y se invierte. Y desde el pilón superior, ¿dónde termina? Abajo. Y desde el pilón inferior, arriba. ¿Y quién tiene generalmente el ureterocele? El del pilón superior que termina hacia abajo. Y esta es la ley de Weihenmayer.
Normalmente en los adultos existe ureterocele, sí existe ureterocele, pero el ureterocele de los adultos es en sistema único, solo uno, nada más. Normalmente, como hemos indicado al inicio, ¿cómo era la inserción? Tenía que insertarse la desembocadura del meato ureteral en el trígono, que es el lugar donde normalmente no va a haber mucho reflujo vésico-ureteral y no puede haber síntomas mucho de uréter ectópico. El ureterocele sí se asocia en un 60% a uréter ectópico. No es clase de ahora, no es clase que he preparado, pero ¿cómo es un uréter ectópico, por ejemplo? Es aquel uréter que desemboca, por ejemplo, en la uretra, pasando el esfínter. ¿Entienden? El esfínter está acá, y el uréter viene y desemboca en la uretra. Entonces, ¿cuál creo que es el síntoma de ese paciente? Es un paciente que se le escapa la orina, es un niño o niña que se le escapa la orina, no controla con los esfínteres, le hacen su tomografía con contraste, ¿ya? O le hacen una uretrografía y como ven el contraste que se va hasta la parte de abajo. Entonces, este uréter ectópico se relaciona con el ureterocele en un 60% de los casos. ¿Y por qué es ureterocele si es que hay pase de orina normal? ¿Cómo? ¿Por qué generaría ureterocele si es que el paso de orina es continuo? Por eso hay incontinencia, ¿no? De orina. No, es que está, el caso que he puesto es hipotético, porque está después del esfínter. Ya. Pero pasa que puede estar antes. Puede estar antes. También sería un uréter ectópico, pero está fuera de la zona del trígono. Normalmente se detecta antenatalmente por ecografía, en la cual se ve la presencia del ureterocele. Cuando ustedes ven un holograma excretor, tiene una imagen característica que es en cabeza de cobra. Repito, examen cabeza de cobra. Se asocia a infección del tracto urinario. ¿Ya? Ojalá que pueda correr esto. Esta es una paciente que vino de Tacna, con historia de 2 infecciones urinarias febriles. A ver, ¿quién quiere ser el voluntario? Va a decir qué es lo que ven. Sí. Dale, atrás. Doctora, ¿qué ven la tomografía? Un poco rápido, ¿no? ¿Muy rápido? Hay que poner una pausita. Ahí parece el detalle. No, los uréteres. ¿Qué se ve? ¿Qué es esto? Eso es un uréter. Es el uréter, ¿cierto? Y el uréter, si se dan cuenta, solo va arriba. Sí, solo estoy viendo. Es un doble sistema pilocaricial. ¿Ya? Sí, se veía muy anómalo. Tiene 2. Y acá, ustedes se dan cuenta, miren, una bolsa. Pues viene el uréter, se enrosca y entra. Y el otro sistema se está apoyando por atrás. Y se desemboca arriba o abajo. Arriba, porque está abajo. Esta es una niña con doble sistema pilocaricial, con uretero y hidronefrosis, el pilón superior con ureterocele izquierdo. Así, diagnóstico, ¿eh? Qué imaginación. No, sí se ¿No ve. se imagina? Claro, se ve. Para que ocurra todo eso. Pero para el nombre sí se imaginaron bien. Este es la misma paciente, me parece, y este es el ureterocele, ¿lo ven? Guau, Sí. Y acá miren cómo es el bucle. Y eso se va al pilón superior. Pero no se ve el uréter sano. ¿El uréter no se ve? Bueno, el sano. El sano, dije, pues su madre. Entonces, el ureterocele, causa más frecuente de uropatía obstructiva baja en niños. ¿Cuál era la uropatía alta más frecuente? Niños. Estenosis ureteral.
Causa más frecuente de uropatía obstructiva baja en niñas, ureterocele. ¿Qué es esto? Un ureterocele está saliendo por la vía, por el perineo. ¿Cómo así? Como es una bolsa quística que está en la vejiga, muchas veces eso protruye por los genitales y la niña no puede orinar porque está dilatado. Por eso que produce uropatía obstructiva baja. ¿Ya? Eso lo he visto 2 veces nada más. ¿Ya? La primera vez no sabía qué era. Ya después, poco a poco, cuando uno va viendo y leyendo la teoría, se va dando cuenta que existen esas patologías. Y se asocia un 50% de veces a reflujo vésico-ureteral. ¿De qué polo? Polo inferior. Y 25% de veces a reflujo vésico-ureteral contralateral. ¿Y es importante ver el radiorrenograma diurético? Sí. En el caso de la niña, no se llegó a operar porque su radiorrenograma me indicaba subobstrucción y en sus controles su función renal está normal, ya dejó de hacer infecciones urinarias. Entonces, si hay pasaje de orina, no lo tocas. Si hay obstrucción, recién entramos. Pero ¿cuál sería la cirugía en ese caso? ¿Qué creen que ¿Cuál creen que sería la cirugía? La reimplante, implantación desinsertas el uréter, haces su túnel, adecuado. vuelves a insertar. ¿Ya? Pero si es doble sistema igual. Igual. Pero los dos uréteres al mismo sitio, al costadito. También al mismo sitio, siempre van en pareja. Acá está el tratamiento. Tratamiento quirúrgico. Si va el pilón superior y ya no tiene función renal, heminefrectomía polar superior, sacas la parte de arriba. Continúa con el de abajo. Reimplante ureteral, agarras y haces como se indicaba. Ureteroanastomosis, agarras, como estaba mal esa inserción, insertas con el otro ureter. ¿Ya? O la otra es punción endoscópica, entras por vía, por cistoscopía, punzas. Terminó. ¿Cuál es el problema? Si tú punzas mucho, puede haber reflujo vésico-ureteral como secuela de esa cirugía. Fácil, ¿ves? Biología pediátrica lo máximo, ¿sí o no? ¿Ves? Todo es lógica, nada más. Tercer tema, megauréter congénito. ¿Cuál es el diagnóstico de megauréter congénito? Uréter dilatado de más de 7 milímetros. ¿Hasta qué hora tenemos clases con ustedes? 3:30. Para variar, vamos a terminar. Por si acaso les voy a dejar los temas: hidrocele, testículo no descendido, escroto agudo, fimosis, toda esa parte, por si acaso. Mejor hagamos. ¿Listo? Ya, muchachos. Pero por si acaso, al delegado yo le dejo ya, pero vienen igual todas las preguntas. Todo está en la diapositiva. No, yo me quedo. Nos quedamos, no importa. 20% de casos, hidronefrosis. Causas fundamentalmente porque hipoplasia de las fibras musculares distales, ¿ya? Aumento del colágeno, segmentos adinámicos y obstrucción. Esto que ven acá no es intestino, es un uréter, el cual está dilatado. Si ustedes lo miden, tiene más de 7 milímetros y en la parte distal tiene una estenosis. Y esta estenosis está condicionando también que se acumule orina, fuera de que también existen problemas adinámicos a este nivel. Y todo eso en conjunto se llama uréter, megauréter congénito. El megauréter congénito normalmente también se diagnostica con ecografía antenatal o con tomografía. ¿Se puede hacer una cistouretrografía miccional? Sí. ¿Cómo creen que va a estar la cistouretrografía miccional? Si les he mencionado que acá va a tener una estenosis este nivel. Le hago la cistografía, inyecto sustancia de contraste y existirá o no reflujo. No, si hay estenosis. No va a pasar, pues. No va a pasar, pero se tiene que tomar. Todo niño con infección del tracto urinario recurrente, ¿qué tiene que tener? Ecografía, tomografía, cistografía y radiorrenograma. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño con el radiorrenograma diurético? ¿Va a tener una obstrucción? Va a tener un radiorrenograma con DPTA positivo, o sea, con su test de fluoresceína que la curva se va hacia arriba. Tiene obstrucción en la vía urinaria. Yo le tomo una ecografía. ¿Cómo sale, doctora? Que le he visto las amígdalas también. Sale urétero hidronefrosis, porque ese lado está dilatado.
Entonces hay una ureterohidronefrosis, radiorenograma que me indica obstrucción en la vía urinaria, pero que yo ya supongo dónde está la obstrucción, acá abajo, porque por acá está normal pintando, ¿ok? Y tiene una uretrocistografía miccional que no tiene reflujo, por eso se llama megauréter congénito no refluyente. Tratamiento quirúrgico. ¿Cuál creen que es el tratamiento quirúrgico? Igual, reimplante ureteral. Se desinserta el uréter, se corta la estenosis que vieron, de la parte distal, pero se hace un modelaje porque es un uréter grueso. Coloco un catéter y la parte distal corto, la modelo y recién inserto nuevamente el uréter. ¿Ok? ¿Cuál es lo malo? Que estos pacientes muchas veces el problema no es distal, tiene una estenosis distal, pero la parte del segmento que está arriba es adinámico, tiene problemas con las fibras, entonces muchas veces tú le das un tiempo para que ese paciente pueda tener una mejor función renal, pero la mayoría de los casos ese niño va a terminar en hemodiálisis, va a terminar de ser un paciente exclusivo de nefrología y con lo cual muchas veces no ayudas mucho con tu cirugía. Por eso tienes que ser claro al encontrar esto y decirle al paciente que es lo más probable que suceda. Valvas de uretra posterior. Repliegue de la mucosa de uretra posterior, generalmente que se da ¿a quién? En niños. ¿Ya? En el examen yo puse la vez pasada. Las valvas de uretra posterior es un repliegue de mucosa de uretra posterior que se da en niñas. Así lo puse, ¿eh? Y las otras cosas que puse de ureterocele, igualito, puse retención urinaria aguda en recién nacidos y retención urinaria aguda en niñas. ¿Ok? Esa parte también es muy importante, recuérdenla. Está su incidencia, causa más común de uropatía obstructiva baja en recién nacidos, porque el problema no es a nivel de los uréteres, no es a nivel del riñón, es a nivel de la uretra, por ende compromete ambas vías urinarias, afecta a ambos riñones. Y si nosotros en los estudios vamos a tener un paciente, si le tomamos la uretrocistografía, ¿cómo será? ¿Normal o alterada? Uretrocistografía. Se va a alterar, no va a pasar. Pues. ¿Cómo va a ser alterada? Pasas el contraste. Nos vamos para el examen. Listo. Pues, Tratamiento. El tratamiento normalmente de las valvas de uretra posterior, el ideal es entrar con un cistoscopio, esta es la uretra, y con un receptoscopio. Ustedes han visto operar próstata, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen? Por vía endoscópica, entra y raspa, ¿no es cierto? ¿Han visto? Abierta. Abierta sí, pero la otra se raspa. Igual existen receptoscopios para niños, pero para neonatos el cistoscopio tiene que ser de 7 frames, bien delgadito. Y se entra por receptoscopio, jalas, igual que próstata, y tienes que romper las valvas de uretra posterior. ¿Ya? Y normalmente lo dejas con sonda al paciente. Pero si no existe un cistoscopio pediátrico para un paciente de 3, 4 años, yo estoy desde el año pasado y me compré el hospital. ¿Ustedes creen que va a haber un cistoscopio de neonatos? ¿Cómo es? Acá viene esta parte. Existe lo que es la vesicostomía. La vesicostomía es una cirugía en la cual ustedes hacen un corte y la vejiga la sacan y la fijan en piel. Esto de acá es vejiga. Y lo que han hecho es fijarla en la piel. Entonces todo lo que orina sale por acá. ¿Listo? Entonces tú ya no tienes obstrucción. hay que ponerlo en la bolsita. Pero esto es un tratamiento temporal. Hasta que se pueda cauterizar esas valvas. Y normalmente lo que hacíamos en el Hospital del Niño, que es un lugar también que es del MINSA, que no tiene muchos recursos, hacíamos la vesicostomía, esperábamos a que crezca 3 o 4 años, y cuando crezca los 3 o 4 años metíamos una sonda por el pene, salía por acá y le hacíamos unos nudos. Después hacíamos esto. Hablamos. ¿Qué jalas? ¿Para qué? Para romper las valvas de uretra posterior. Pero eso puede generar también uretrorragia. O si es pero vas a romper las valvas.
Tú te pones, ¿quiero tener ultrarragia o quiero ir a hemodiálisis toda mi vida? ¿Tú qué escogerías? Esa airecita Si lo nomás. pone así, doctor. Creo que no hay mucha. Si se lo pone así, doctor, mejor, ¿para qué vivo? Lo ideal, que también lo pregunté en el examen anterior, porque ahora voy a hacer otras preguntas. No, muy bien. Ablación endoscópica con un cistoscopio de 7.5 frames, ya, para ver esto. Pero existen otros tratamientos, vesicostomía, ureterostomía también, porque puedo sacar los uréteres hacia la piel, o pielostomía en la parte de la pelvis renal hacia la piel. Entonces, en sí, el diagnóstico normalmente tiene que ser correcto para la infección urinaria, el antibiótico también, pero recuerden empezar con tratamiento empírico hasta que salga el tratamiento del urocultivo. Cuando son no complicadas, ahí tienen las alternativas, ustedes conocen muy bien las dosis, los mecanismos de acción, eso ya para qué yo voy a hablarlo, es mejor que yo conocen. En las complicadas ya usan ya aminoglucósidos, cefalosporinas, el que ustedes quieran, ¿no es cierto? Y lo que tiene que acá recordar, justo lo que me decía acá su compañero, no tratar bacteriuria asintomática. Eso no se trata la bacteriuria. ¿Qué es la bacteriuria asintomática? Ah, ya es la presencia de 10 linfocitos campo, pero sin síntomas. No linfocitos, es de 10 a las 5 unidades formadas en colonia, en tu placa, que te vas a encontrar, pero que no tiene síntomas. ¿Cuándo tratas bacteriuria asintomática con antibióticos? Embarazadas. ¿Con qué antibiótico? Espera. Fosfomicina. Fácil, ¿no? Pero ¿con qué antibiótico? A ver. ¿Con qué antibiótico? ¿Con qué antibiótico? Fosfomicina, trometromol. Fosfomicina. Otra alternativa en el primer trimestre, en el segundo trimestre. Eso lo saben, Sebastián, ¿sabes? ¿No es cierto? ¿Cuál era? ¿La ves? Eso les he hecho las preguntas. Esa es la diferencia que ustedes tienen que buscar. Todos saben eso. Si ustedes quieren entrar en una especialidad, tienen que saber la diferencia. ¿Ya? ¿Qué antibiótico dan en el primer trimestre? ¿Cuál en el segundo? ¿Y cuál pueden dar a lo largo? Pues la fosfomicina. Fosfomicina puede reflejar. Entonces, eso tienen que recordar. ¿En quiénes más? Pacientes que van a ir para instrumentación urológica, pacientes trasplantados renales. ¿Ya? Fundamentalmente esas son las tres indicaciones. Y la prevención, todos los hábitos que están acá, un hábito miccional, ahora los niños están con la tablet, no van a orinar, se aguantan, las mujeres son campeonas, ustedes no encuentran un lugar adecuado para orinar, se aguantan un montón, evitar el estreñimiento en los niños, sobre todo eso es muy importante, ¿ya? Evitar la colonización local con la limpieza del pene, porque hay que liberar el esmegma. ¿La circuncisión será importante? ¿A qué edad? Yo les pregunto, ¿la circuncisión es importante? ¿Qué puedo hacer a mi niño? Está con infección, parece que le pica. ¿Le hago? No. ¿Cuándo le hago circuncisión? Con la clase que ahora supuestamente me han entendido. ¿Cuándo le debo hacer una circuncisión a mi niño? Cuando un niño es infección del tracto urinario y tiene 9 meses de edad. Indicado, obvio. Pero ¿El sí. jugo de cranberry ayuda? No ayuda. ¿La lactancia materna? Obvio. ¿Inmunoestimulantes? Sí. O sea, Las razones, eso ya lo leen, está fácil. Inmunomoduladores, acá viene lo importante. El único inmunomodulador que ayuda, los arándanos no sirven para nada, ¿ya? Así sean mis amigos los del laboratorio. El inmunomodulador que ayuda es el Urovaxón. 6 miligramos del principio activo que consiste en fracciones reutilizadas de Escherichia coli. Lamentablemente, ¿solo cuántas cepas? 18 nada más. Previene infecciones del tracto urinario recurrentes. Eso quiere decir, ¿en quiénes doy ese medicamento? Niños que les has tomado tomografía, resonancia, cistografía, no es estreñido y sigue haciendo infecciones urinarias, ¿qué le das? Urovaxón, inmunoestimulantes. ¿Qué edad tiene que tener el niño para que tú le puedas dar esto? Más de 4 años, porque los nefrólogos van a ver que los tienen a dosis mínimas de antibióticos 3, 4 años, favoreciendo la resistencia a este medicamento. No produces. ¿Cuál es el problema? Ustedes googlean, está 180 soles, un mes de tratamiento. ¿Ya? ¿Cómo tiene que darse? 3 meses seguidos, una cápsula diaria, y el cuarto, quinto y sexto mes, los 10 primeros días de cada mes. ¿Cuánto tiempo usa este tratamiento? O sea, ¿cuántas cajas necesitas? 4. ¿Ya? Y puedes repetirlo año tras año, le das y el paciente está mejor y sin antibiótico.
¿Puedes darlo con antibiótico? Sí, no hay ningún problema. Y las conclusiones ya ustedes las leen para poder pasar al siguiente. Listo, segundo tema. Estamos en la mitad, Madre, vamos allá. ¿Hasta qué hora tenemos? Ya no sé, 4, doctor. 15 minutos. Sí, sigamos. Tenemos que acabar. Si no acabamos, virtual. Cryptorquídea. Pero doctor, entonces, si es que tengo un paciente que ha tenido una ITU a los 10 meses, 11 meses, ya la circuncisión no estaría recomendada. No varía, no hay nada absoluto en medicina. Pero si es antes del año. Por eso, es que yo te digo por eso, no hay nada absoluto en medicina. Si tú ves en una pregunta que dice, la circuncisión solo está indicada, eso es jamás. Entonces tú me dices, y si el niño tiene 9 meses un día, entonces ya no le doy. Es lo mismo que me estás preguntando. O sea, Todo depende Ajá, sí. qué tipo de infección, es febril, no es febril, ¿ya? Entonces, hay varias cosas ahí que tienes que valorar cuando tienes. No es un paciente, no es lo mismo igual que el otro. Todo depende dónde vive, nivel sociocultural, hace o no le hace la limpieza, si existen otros factores. Tú tienes que ver tu paciente en conjunto. La teoría te dice 9 meses. ¿Puedes esperar hasta los años? Sí, pero tienes que evaluar el caso particularmente dependiendo de cada uno. Pero ya un niño de 5 años, 6 años, ya no tiene. Si tienes un niño que tiene balanitis a repetición, que hace Ay. 5 o 6 episodios y el prepucio está todo acartonado, ojalá está tiene un anillo ahí. Ya, bueno, ahí sí. Bueno, Testículos no descendidos, ya saben lo que es acá gráfica, cristorquídea izquierda, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Vamos a hacer un resumen mejor acá. Ya. Normalmente existen varias clasificaciones de los testículos. Uno de ellos es los palpables y los no palpables. ¿Ya? Cuando ustedes van a examinar un niño, tienen que ver si esos testículos están en el escroto o están en el canal inguinal. Si están en todo el canal inguinal, ya es una cristorquídea. Pero si existe un testículo que no está desde el agujero inguinal profundo o superficial, ¿por dónde sale el cordón espermático? Muchachos, anatomía, angiocirugía. ¿Por qué conducto? Eso les voy a preguntar, no les voy a decir. Sale y se encuentra en el trayecto, es una cristorquídea palpable. Pero si es un testículo el cual lo encuentran a nivel del periné, a nivel femoral, en otro lado, es un testículo no descendido ectópico. Y los testículos que son impalpables son aquellos que no están en esa zona y pueden estar intraabdominales. ¿Okay? Digo pueden porque muchas veces no existe testículo. Normalmente, ya, existen varias formas de cristorquídea. Uno de ellos es cuando no existe testículo en ambos lados y eso es una anorquia. Pero para hablar de anorquia, yo tengo que haber tenido una laparoscopía diagnóstica, entrar y ver que no hay testículo. Porque si yo no palpo no significa que es anórquico, porque puede estar intraabdominal, una cristorquídea no palpable. ¿Okay? Entonces, en ese caso sí hablo de anorquia. Tenemos una cristorquídea unilateral o cuando está fuera de lo que es el conducto. Cuando sale, ya hemos indicado, ustedes van a revisar si es el conducto superficial o el profundo por donde sale, hasta el escroto. Si se encuentra en ese trayecto es una cristorquídea normal y una ectopia cuando está fuera de ese nivel. Puede ser una ectopia bilateral o una ectopia unilateral. Y después van a ver algunos términos que nosotros también tenemos que verlos como testículo evanescente, como cristorquídea adquirida y lo que es un testículo en ascensor, que son características muy importantes que sí se las voy a mencionar. Entonces, cuando tenemos en el canal, hemos dicho, es una cristorquídea palpable, ¿no es cierto? Cuando está dentro del abdomen, intraabdominal, y si está a nivel del periné, es una ectopia testicular. Normalmente, en todos los niños o todos los pediatras deberían ser capaces de diagnosticar una cristorquídea, pero lamentablemente los pediatras son muy buenos en vías respiratorias, muy buenos en vía digestiva, pero les hablas de genitales y se hacen la pitch, es la clásica, ¿ya? Tiene su manera de examinar los testículos, tiene su manera y necesita práctica, ¿ya?
Durante los 3 primeros meses de vida es muy importante recordar que el reflejo cremastérico está ausente. ¿Cuál es el reflejo cremastérico? ¿Cuál ustedes en la parte inferior hacen así y el testículo qué hace? Se le trae. Sube y se baja. Entonces, cuando ustedes hacen el diagnóstico, como vamos a ver antes, de un testículo en ascensor, ¿a partir de qué edad se hace el diagnóstico del testículo en ascensor? Más de 3 meses. De los 3 meses en adelante. Antes no, porque el reflejo cremastérico está ausente. Normalmente, el diagnóstico de la criptorquidia se da entre los 6 a 8 meses. Prematuros, hasta el año de edad, y a término, hasta los 6 meses. En general, 6 a 8 meses para hacer el diagnóstico de lo que es criptorquidia. ¿Cuál es el testículo que tiene mayor incidencia de lo que es criptorquidia? ¿Del lado izquierdo o derecho? Derecho. ¿Por qué creen que el derecho y no el izquierdo? ¿Dónde hay más estructuras cuando desciende el testículo? ¿En el lado izquierdo? No, en el derecho. ¿En el derecho? ¿Cómo es? Revisa. El derecho es más frecuente. Los niños mayores que son remitidos por una opinión del testículo no descendido suelen tener un testículo retráctil o ascendente. Eso lo vamos a ver. ¿Y cuál es la definición de un testículo retráctil? Es aquel testículo que está en el escroto, ya hace ese reflejo cremastérico, sube y al poco rato baja nuevamente. ¿Y el testículo retráctil se opera o no se opera? O sea, ¿es el testículo retráctil en serio que con reflejo o sin reflejo sube? Como reflejo, sube. ¿Se opera o no se opera? Pero eso no es lo normal. No se opera. Como vamos a ver, el testículo retráctil tiene que estar en observación hasta la adolescencia. Normalmente, cuando yo hago la historia y el examen de una criptorquidia, tengo que ver la historia prenatal, si existe algún factor asociado, si hay hipospadias, etc. Pero lo que a mí más me importa es si el paciente llegó o no al término de la edad gestacional, para ver hasta cuándo le voy a dar plazo para que ese testículo descienda. Por eso es importante la duración del embarazo. Y lo otro es si los padres fueron notificados, si existe alguna alteración o si normalmente el papá, los tíos tienen algún antecedente para hablar también, o si ellos han sido operados de criptorquidia, etcétera, porque también tiene un factor genético. Cuando nosotros vemos los testículos, tenemos que ver que los testículos estén en el escroto. Siempre tiene que haber forma en el escroto para que nosotros podamos ver. Y normalmente, al examinar un niño, la diferencia que se ve al examinar un niño que a un adulto es que primero, en el niño es sin guantes, ¿ok? Y tiene que ser con las manos que tienen que estar calientes para realizar un buen examen, ¿ok? Cuando yo tengo una criptorquidia, ¿puedo dar tratamiento hormonal? Se ha visto, vienen varios pacientes que dicen, doctor, me están dando HCG-beta porque me ha dicho que con eso me va a bajar. No, hasta hace 4 o 6 años ese tratamiento se ha visto que no ayuda absolutamente en nada, o es muy limitado, es una palabra más, más polite para hablar sobre eso, ¿no es cierto? Y sin embargo existen algunos hallazgos que han visto en algunos ensayos que son a doble ciego. ¿Qué es doble ciego? Cuando no saben, o sea, no sabe el paciente lo que está recibiendo y tampoco quien le está inyectando sabe lo que está poniendo, ¿no? Es doble ciego. El paciente y el investigador. Ajá. Y el triple ciego. Hay otra paciente muestra que... No, o sea, cuando haces los resultados tampoco sabes qué es lo, o sea, Cuando que estás analizas. contabilizando. Exacto. Muy bien. ¿Ya? Entonces se han visto en sí que el tratamiento hormonal no ayuda, es ineficaz con respecto a esto. Pero para historia, ¿qué hormonas usábamos? HCG-beta y luteinizante, ¿ya? Para que supuestamente ayuden a bajar los testículos. Gonadotrofina. Niño de 1 año de edad con testículos que no se encuentran en bolsa escrotal, sean palpables o no palpables, tratamiento, Quirúrgico. cirugía.
Si es una criptorquidia palpable, tratamiento con cortes, en región inguinal o escrotal, dependiendo del urólogo cuál técnica le gusta. Si es un niño con testículo no palpable, tratamiento laparoscopía. Esto no es como una cirugía de vesícula, que la laparoscopía es mejor que la cirugía abierta. No. El tratamiento laparoscópico es en testículos no palpables, que tú estás entrando al abdomen para ver si tiene o no tiene testículo, ¿ya? Y en la palpable entonces cirugía abierta. Cosa clara, en el examen igual he preguntado, igual han caído. Existen varias técnicas. La que yo uso es la técnica de Bevan particularmente. Hago en la región inguinal del corte, libero todas las capas de las adherencias que existen del testículo, agarro el cordón, libero solo las partes que son importantes para mí, que es el cordón, la cremastérica, el músculo cremaster, el deferente, y después secciono el resto para que me dé y hago la pexia, ¿okay? Mediante orquidopexia estándar. Técnicas, solo hay una que deben aprender, solo técnica estándar, suficiente. La edad recomendada antes era a más edad, ahora se ha visto que tiene que ser al año de edad, o si es diagnosticado a los 8 o 9 meses, el niño, ese testículo no va a descender con nada absolutamente. Por eso que actualmente es ese tiempo de edad. El fundamento en qué se basa, en que la evidencia debe reubicar el testículo, porque el testículo normalmente, ¿a qué temperatura funciona? A 3 o 4 grados menos que la temperatura normal, porque cuando tienes calor, ¿qué pasa con tus testículos? Descienden. Cuando hace frío, Se levantan. se pegan. Retraen. ¿Sí o no, Sebastián? ¿O miento? Confirmado entonces, ¿cierto? Es así. ¿Ok? Mira, sí. Entonces, ¿existe cierta evidencia en la cual la orquidopexia temprana se asocia con un mejor crecimiento testicular? Sí, yo lo he visto. Una vez o varias veces he operado hermanos. El niño de 1 año 8 meses que es operado con respecto al hermano de 8 años, el de 1 año 8 meses tiene testículos más grandes que el de 8 años. Pero la mamá, ¿qué es lo que te dice? Ay, doctor, mi hijo es muy chiquito para hacerse operar. Mejor espero hasta los 7 años. Eso ustedes lo ven. Las orquidopexias entre los 6 y 12 meses de edad también pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer en las células germinales en el futuro. Sí. ¿Existen algunas edades que son límites? Sí, eso lo vamos a ver. Porque si viene un niño con una criptorquidia bilateral, no es lo mismo que venga a los 2 años que venga a los 15 años, que ha venido. ¿Ya? Claro. Es totalmente diferente. Entonces, testículos que no se palpan. Entre el 10 al 15% de los testículos no se ha hablado. En aproximadamente el 40% de los casos el testículo se encuentra intraabdominalmente, ok, solo acuérdense el porcentaje. Y acá viene esta parte. En el 30% de los testículos, el testículo ha desaparecido, ¿ya? Con los conductos y los vasos terminando ciegamente. Ustedes entran por la laparoscopía, ven el cordón, ven el deferente y ven que no hay testículo. O sea, ¿me dejo entender o no? O sea, entran por la laparoscopía, está el deferente ahí, está el cordón y no hay testículo, buscan y no hay testículo. Eso se llama testículo evanescente. ¿Qué significa eso? Que había testículo, sino que el testículo, como normalmente ha girado sobre su eje, ha tenido una torsión testicular y el testículo ha desaparecido y solamente ha quedado el cordón y los vasos, pero se ha torcido. Eso se llama testículo evanescente. Y si no tienen testículo ni conducto deferente, no hay nada, eso se llama anorquia. Es totalmente diferente. ¿Listo? Por eso al inicio hablaba de que para hablar de anorquia tiene que existir una laparoscopía en la cual te diagnostique eso. Y existe otro término que es criptorquidia adquirida o testículo ascendido. ¿Qué es eso? Es el testículo que normalmente era un testículo en ascensor, que con el reflejo cremastérico se subía el testículo, y a los 10 años viene el papá y dice: doctor, ¿sabe que ya el testículo no está en el escroto? Siempre lo veo que está en la región inguinal, pero ese niño nació sin criptorquidia. Ustedes lo examinaron, pero le hicieron el seguimiento y vieron que el testículo ahora está arriba. Entonces, no es que sea una criptorquidia de nacimiento, es una criptorquidia adquirida o testículo ascendido. ¿Okay?
Entonces, cuando yo tengo una criptorquidia no palpable, ustedes van, lo palpan, usan el jaboncito, porque normalmente un truco es agarrar el jabón líquido, lo ponen en sus manos, empiezan a revisar y ¡plup! Salta la bolita cuando está en la región interna. Y no palpan nada, le piden una ecografía recién y no se ve absolutamente nada. ¿Qué le piden al paciente? Muchos le piden tomografía, no ayuda absolutamente nada. Lo que podría ayudar es una resonancia magnética que combine con angiografía. Pero el diagnóstico ideal o el diagnóstico gold estándar para el testículo impalpable, ¿cuál es? La laparoscopía diagnóstica. Y si es que nosotros hacemos el diagnóstico de la laparoscopía diagnóstica, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que intentar de la región abdominal llevarla hacia el escroto. Y para eso despego por vía laparoscópica. ¿Y qué tengo que ver? Tengo que ver que el testículo derecho llegue hacia el conducto del lado contrario. Si llega hacia el conducto del lado contrario, ese testículo puede llegar hacia el escroto. Si no llega hacia el lado contrario, lo saco. ¿Ok? Esto lo leen, que es fácil de leer, este es el síndrome. Esta es la arquidopexia quirúrgica. Normalmente esta es otra técnica de Fowler-Steven en la cual el testículo no llega hacia el escroto, y al no llegar hacia el escroto, yo agarro, lo dejo solo con el conducto de frente y corto el resto del cordón. ¿Cuántas arterias se segregada el testículo? Doctor, usted que llegó al último. ¿Cuál es la irrigación del testículo? ¿Cuántas arterias? Irran más de 15. Doctor. Porque descanse un rato, amigos, antes de que ya me vaya. Porque ya no. ¿Cuántas son? Testicular, cremastérica, deferencial, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si yo corto la irrigación acá y solo lo dejo con la deferente, solo estoy dejando con una arteria, que es la diferencial. Entonces, el cordón tiene mucho chance de poder llegar. ¿Listo? Ok, creo que eso es todo. Manejo del testículo retráctil, ya les he mencionado. Se observa hasta la adolescencia. Muchas veces requiere intervención, sí, si es que son testículos ascendentes. Y por esta recomendación tienen que ser revisados anualmente cuando esté el diagnóstico de lo que es testículo en ascensor. ¿Ya? Ya ve, acá está. Les he hecho un resumen para no estar leyendo cada rato. Este fenómeno también es conocido como testículo no descendido adquirido, ¿ya? Y normalmente cuando se viene ese testículo ascendente o testículo o criptorquidia adquirida, se recomienda la orquidopexia. Complicaciones, eso lo pueden leer. La laparoscopía, eso hemos hablado. Y acá viene fertilidad. Normalmente, como se ha visto que esto altera la función del testículo, se ha visto que cuando se hace, es un niño que tiene una criptorquidia unilateral y se hace la orquidopexia unilateral. ¿En cuál es el niño que tenga mayor probabilidad de esterilidad? En los cuales que son criptorquidias bilaterales. Y el punto de corte para hacer el tratamiento con respecto a la fertilidad es 9 años. Entonces, un niño tiene mayor probabilidad de tener una alteración en la fertilidad cuando es operado después de los 9 años. Con respecto a la malignidad, normalmente cuando llegan también a los 9 años tienen 3.8 veces más probabilidad de desarrollar cáncer de testículo. Y esto va incrementándose mucho más veces, hasta 5.4 veces más en pacientes que llegan a tener 13 años de edad. Otro tema aparte que viene a dar son las microcalcificaciones testiculares, en las cuales ustedes vienen las mamás porque el ecografista encontró estos puntitos que van a ver. Entonces estos niños ya muchas veces no tienen ningún síntoma y tienen que estar en continuas ecografías cada 6 meses o una vez al año, porque estos niños tienen una predisposición para tener cáncer de testículo, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿ok? Y acá están los porcentajes. Entonces le explica a la mamá que tiene que estar en seguimiento. Y creo que ya no llegamos a hidrocele. Entonces revisan lo que es hidrocele. La parte fundamental de hidrocele viene a ser el tratamiento quirúrgico. Existen 3 tipos: hidrocele comunicante, no comunicante
quiste de testículo, el punto de corte son 2 años. Niño que tenga hidrocele menor de 2 años se observa, no se opera. Niño de mayor de 2 años sí se opera porque puede haber persistencia del conducto peritoneo vaginal. Esa es la conclusión de hidrocele. ¿Ya? Eso es lo que dice acá las partes que están ahí. Los hidroceles adquiridos son más frecuentes que están ahí. La fimosis generalmente es fisiológica hasta el año de edad. Existe una clasificación que es de Callava. Cuando ustedes van a ver el tipo del pene que tiene y van a ustedes describir semiológicamente por el tipo de Callava que va a existir ahí. ¿Ya? Puede haber síntomas con respecto a esto, sí, pero si es un niño que tiene adherencias balano-prepuciales y no tiene ninguna otra molestia ni lo toquen, los ejercicios no sirven absolutamente para nada. ¿Okay? Pero si existen balanitis recurrentes, disuria, erecciones dolorosas, el anillo, etc., es un niño que sí puede necesitar la presencia de un tratamiento quirúrgico. Acá están las complicaciones o las indicaciones quirúrgicas que pueden haber. ¿Se pueden usar corticoides locales? Sí, pero muchas veces el dar corticoides es dañino para los niños. ¿Okay? Y muchas veces lo que se tiene que hacer es observación nada más. Y cuando superan los 7 años de edad, recién hay cremas anestésicas que pueden hacer liberar esa parte. Ahí está el tratamiento en esa parte. La parte que ustedes sí van a tener que revisar es la del escroto agudo. ¿Ya? En el escroto agudo está torsión de testículo, torsión de hidátide, orcoepididimitis, y tienen que revisar por grupo etario cómo son las orcoepididimitis, cómo es en los recién nacidos, cómo es en el colegio, cómo es en la adolescencia, si se relacionan o no a ETS, qué ETS puede dar en la adolescencia, cuál sería el tratamiento, y esas partes sí básicas que las tienen que revisar ustedes. ¿No, muchachos? Entonces el delegado ya me va a pedir y les voy a dar las diapositivas y ahí encuentran todo eso. Pero eso de lo de escroto agudo. Yo les voy a dar las diapositivas. Ah, están. ¿Acá están? ¿No, muchachos? Es otros diapos aparte. Sí, otras diapositivas Ah, que ya. están acá. Yo ya las sé. Acá están. Sigamos haciendo si no se quiere. ¿Qué es? Ya Tiene las sé. que irse doctor. Porque tienen clases acá. No. No, pero podemos seguir hasta las 4:30. Entonces, igual teníamos, se supone, de 3:30 a 4:30 de clase. Lo voy a grabar y lo subo. Ya lo voy a ver, muchachos. Lo que también puede ser mañana, puede empezar con escroto agudo, después luego, pero muchas veces no me puedo dejar sin dejar de explicar la parte de infección del tracto urinario, porque ustedes van a manejar eso. Entonces, han visto, no es cuestión de, infección urinaria, no. Hay varias cosas que ustedes tienen que realizar. Y eso es importante. Y eso es el pan de cada día, por lo menos para mí, es mi pan de cada día. Y es importante. Entonces, siempre, nunca he llegado a visitar esta clase, la vez pasada tampoco. No está preparada por gusto. La color no pues. Pero igual pregunto. ¿Qué vayas a hacer? Mira, muchachos, ¿quién no va a grabar? O sea, el mío delegado. ¿No? Ay, entonces se ve. Hagamos ambos. Claro. ¿Tienes que saber? Déjame revisar. Yo me refería a grabar, doctor, porque esta es la dije, estamos acá y la grabamos en video para que lo vean. En YouTube, claro que existe. En mis épocas no había eso. Doctor, ¿y cómo me estamos Con grabadores de voz. ¿Verdad? Pues Sí, antes sí. Grabadores de voz. yo traje mis grabadoras. Los grabadores de voz que pasaban así en la computadora. Gabo. Estabas en primer año. Sí. Eso. En ese año 2004.